¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, incluso con tantos videos, libros y cursos sobre manifestación, tan pocas personas realmente viven la vida que desean? La respuesta no está en la falta de información, sino en el hecho de que la verdad más poderosa de la manifestación cuántica es absurdamente simple, y esa simplicidad asusta. Esto se debe a que hemos sido condicionados a creer que conquistar algo grande requiere un esfuerzo descomunal. Luchamos, nos sacrificamos, medimos el merecimiento por el sudor. Entonces, cuando se nos presenta la idea de que basta con alinear pensamiento, emoción y acción para colapsar una realidad deseada, algo dentro de nosotros se bloquea. Esa simplicidad nos pone cara a cara con una responsabilidad que muchos no están listos para asumir. Tú eres el creador. No existe un ritual secreto, una técnica definitiva o un paso mágico que venga a salvarte. Solo existe el ahora y la vibración que estás emitiendo en este preciso momento. El campo cuántico no te está pidiendo que pruebes tu valor, simplemente responde con precisión matemática a la señal coherente que emites. Y ahí es donde vive la paradoja. Cuanto más simple, más difícil de aceptar. Porque no hay dónde esconderse. Las personas quieren complejidad porque ofrece una justificación emocional. Si algo es difícil, entonces está bien no lograrlo. La mente se acomoda en la idea de que necesita estudiar más, prepararse, más, intentar más. Pero la manifestación cuántica exige lo contrario, un regreso a la esencia. Requiere soltar, confiar, ser. Y eso no se aprende en un manual. Se siente, se vive, se encarna. La simplicidad desconcierta porque nos quita todas las muletas. Revela que la resistencia está en nosotros, no en el mundo, no en el universo, no en el cómo. Y cuando esa verdad emerge, se nos desafía a abandonar la lucha y sumergirnos en una nueva forma de existir, la de ser el canal mismo de aquello que deseamos manifestar, no como un esfuerzo, sino como un estado natural. Por eso tan pocos lo logran, porque es demasiado simple para que el ego lo acepte, y demasiado profundo para que la mente racional lo comprenda de inmediato. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, cuanto más intentas manifestar algo, más lejos parece estar? Esa sensación no es producto de tu imaginación, es un reflejo directo de la forma en que te estás relacionando con el campo cuántico. Existe una diferencia brutal entre forzar y frecuenciar, y entender esto puede cambiar por completo la forma en que atraes lo que deseas. En el mundo cuántico, forzar es fricción. Cada vez que empujas la realidad con esfuerzo desesperado, le estás diciendo al campo, aunque sea inconscientemente, esto aún no es mío. Y el universo responde a esa señal de escasez con más escasez. Mucha gente entra al universo de la manifestación creyendo que basta con pensar en positivo y repetir afirmaciones. Pero no se trata de repetir frases, se trata de vibrar un estado de coherencia. Cuando intentas hacer que suceda, muchas veces estás vibrando ansiedad, urgencia o desconfianza. Esa energía contamina el campo con ruido. Y el campo no responde a palabras, responde a frecuencia. Forzar, en el fondo, es una forma de resistencia disfrazada. Es el intento de manipular el flujo, y eso crea bloqueos vibracionales casi invisibles, pero profundamente eficaces en sabotear resultados. Frecuenciar es otra cosa. Es entrega, presencia, confianza silenciosa. Frecuenciar es asumir el papel de la versión de ti que ya tiene lo que desea. Es actuar, pensar y sentir como si la realidad ya estuviera colapsada. No es ilusión, es alineación vibracional. Cuando estás en esa sintonía, todo comienza a fluir con más ligereza. Las coincidencias aumentan, las oportunidades surgen sin esfuerzo, porque te has convertido en el imán de aquello que antes perseguías. Muchos no se dan cuenta de que la frustración, constante con la manifestación, viene del exceso de vigilancia. Hacen visualizaciones y enseguida revisan el resultado, miden el progreso, prueban si está funcionando,
Ese hábito, por más sutil que parezca, es una señal de que aún estás intentando controlar y no confiar. Por eso la manifestación parece funcionar solo a veces, porque cuando realmente frecuencias, sueltas el control, dejas de perseguir y comienzas a convertirte. Y es en ese espacio donde no hay ruido que el campo responde con una precisión casi mágica. Puedes afirmar 1000 veces, soy próspero, llenar la casa de frases positivas, hacer tableros de sueños, escribir metas en un cuaderno. Pero si tu cuerpo está vibrando miedo, si tus emociones están sumidas en la duda, si tu mente está atrapada en un ciclo de escasez, nada de eso funciona. El campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Y eso es al mismo tiempo liberador y desafiante. Liberador porque no necesitas herramientas mágicas. Desafiante porque no se puede mentir vibracionalmente. El campo lo capta todo. Las palabras son útiles, pero son solo el envoltorio de algo más profundo, la frecuencia que hay detrás de ellas. Por eso puedes repetir afirmaciones positivas todos los días, y aún así sentirte bloqueado. Si la emoción que acompaña esas palabras es de necesidad, de urgencia o de desesperación, el campo devuelve exactamente eso. Y lo más intrigante es que lo hace con precisión matemática. No porque sea cruel, sino porque es exacto. Responde a la señal más coherente. Y si hay contradicción entre lo que piensas, sientes y haces, el campo lo interpreta como ruido, y el ruido no colapsa realidades, solo las hace eco. Muchas personas no entienden por qué están atrapadas en los mismos ciclos. Afirman querer abundancia, pero vibran preocupación. Quieren amor, pero vibran miedo al rechazo. Desean salud, pero viven en un estado de tensión constante. Y todo esto se capta energéticamente. El campo no analiza la lógica de tu intención. Escucha la vibración que estás emitiendo en silencio, todo el tiempo. Incluso cuando crees que nadie te está escuchando, el campo sí lo hace, y es altamente sensible a la incoherencia. Para cambiar lo que estás manifestando, no basta con cambiar solo las palabras. Es necesario cambiar el estado del ser. La manifestación no comienza en la boca, comienza en el sistema nervioso, en el corazón, en la respiración, en las creencias que llevas sin darte cuenta. Por eso las técnicas superficiales fallan, no acceden a lo que realmente está dirigiendo tu vibración, la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando esos tres se alinean, la señal que se envía al campo es clara. Y cuando la señal es clara, la respuesta es inevitable. ¿Has oído hablar del efecto del observador en la física cuántica? Es uno de los pilares más intrigantes de la teoría cuántica, y su aplicación a la manifestación va mucho más allá de lo que se imagina. En términos simples, la física nos dice que una partícula solo se transforma en algo real cuando es observada. Pero, ¿quién es ese observador? Y aquí entra la clave de la cuestión. No es solo tu mente consciente la que está mirando la realidad, tu subconsciente también lo está. Esto significa que, aunque desees profundamente una vida de abundancia, si tu subconsciente está programado para la escasez, es él quien está colapsando la realidad. El campo cuántico no se mueve solo por la intención consciente, responde a la señal más estable y más profunda que emites, y casi siempre, esa señal viene de las creencias arraigadas en tu subconsciente. Ese es el observador oculto que está moldeando tu vida en silencio todos los días. Piensa en las historias que escuchaste desde pequeño. El dinero es difícil. Nadie te ama de verdad. No es seguro ser vulnerable. Tienes que luchar para tener valor. Esas frases no son solo recuerdos, se convierten en códigos vibracionales que operan en piloto automático. Aunque digas, quiero éxito, si tu subconsciente cree que el éxito trae rechazo o miedo, el campo colapsará una realidad que corresponda a esa resistencia interna. Por eso tanta gente se frustra con la manifestación. Hacen todo bien en la superficie, pero ignoran lo que está vibrando por debajo. Y en el juego cuántico, el subconsciente siempre gana.
porque Él es el verdadero maestro de la frecuencia. Es el observador constante, el que nunca deja de emitir señales, incluso cuando estás distraído, dormido o fingiendo que todo está bien. Transformar esa realidad requiere más que repetir frases hechas. Requiere sumergirse en uno mismo, identificar patrones emocionales y, sobre todo, reprogramar. Esto se puede hacer con prácticas conscientes de autoobservación, respiración, técnicas somáticas, terapia y meditación. El punto es simple. No necesitas luchar contra el subconsciente. Necesitas invitarlo a colaborar. Y para eso, primero hay que reconocer que existe. No es tu enemigo. Es el guardián de llaves que ni siquiera sabías que estaban cerradas. Una de las mayores ilusiones sobre la manifestación es creer que primero necesitamos tener para después ser. Que solo cuando tengamos el dinero, la relación, la casa de los sueños o el cuerpo ideal, entonces podremos sentirnos felices, seguros, realizados. Pero el campo cuántico no funciona así. A nivel energético, es exactamente al revés. Solo tienes cuando primero eres. La frecuencia precede a la forma. Y esta es una de las verdades más revolucionarias de la manifestación cuántica. Imagina que tu vida es como una estación de radio. Cada realidad posible está sintonizada en una frecuencia específica. Amor, salud, abundancia. Todas esas ya existen, vibrando en niveles que puedes acceder. Pero para escuchar la música, necesitas estar en la estación correcta. No atraes lo que deseas. Atraes aquello que ya estás siendo, incluso si es de forma inconsciente. Si vibras escasez, el campo no puede entregarte abundancia, por más que la anheles. Aquí es donde muchas personas se pierden, hacen todo lo que es visible, pegan frases en el espejo, hacen rituales, visualizaciones, pero por dentro siguen siendo la versión de sí mismas que espera por el cambio. Y esa espera es una vibración de ausencia. El universo entonces solo confirma ese estado. ¿Estás esperando? Entonces aquí tienes más espera. No por castigo, sino por precisión vibracional. El giro sucede cuando dejas de perseguir y comienzas a encarnar. Cuando te despiertas por la mañana y eliges sentir, respirar y moverte como si ya tuvieras eso que deseas. Esta práctica es sutil, pero profundamente transformadora. No se trata de fingir. Se trata de crear espacio interno para que la realidad deseada ocurra. Te conviertes en el puente entre lo invisible y lo visible. Cuando eres la frecuencia, la forma no tiene otra opción que seguir. Ese ser no es un personaje. Es un estado de coherencia. Es estar en paz con el ahora, incluso mientras caminas hacia algo más grande. Es alinear pensamientos, emociones y acciones con la versión de ti que ya existe en el futuro, y traerla al presente. Porque el campo cuántico no entiende de tiempo lineal. Para él, todo ya está ocurriendo. La pregunta es, ¿qué versión de ti estás eligiendo ser hoy? La mayoría de las personas cree que basta con pensar en positivo para que todo cambie. Pero en el mundo cuántico, el pensamiento por sí solo es solo una fracción de la señal. La verdadera clave está en la coherencia. Coherencia es cuando tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos están alineados, transmitiendo un mismo mensaje al campo. Es como una señal fuerte y sin distorsiones. Y cuando esa señal es clara, el campo responde, rápida y precisamente. Piensa en un director de orquesta. Si cada instrumento toca una melodía distinta, el sonido será un caos. Pero cuando todos siguen la misma partitura, la música fluye, armónica, poderosa. Tu vida funciona igual. Cuando piensas una cosa, sientes otra y actúas de forma desconectada. El universo no entiende qué realidad colapsar. La energía se fragmenta, y el resultado es confusión, bloqueos y ciclos repetitivos. Coherencia no es perfección, no es reprimir emociones ni fingir que estás bien. Se trata de integración, de ser consciente de lo que piensas, sentir de forma honesta
y actuar en consonancia con esa verdad interna. Es cuando todo tu sistema vibra en una sola dirección, y eso crea un campo magnético intenso, que literalmente atrae la realidad compatible, no por magia, sino por resonancia. El cuerpo es una parte esencial de esta ecuación. Muchas técnicas de manifestación lo ignoran, enfocándose solo en la mente. Pero el cuerpo es el instrumento donde se imprimen la mayoría de las emociones. El estómago que se cierra por ansiedad, el pecho que se oprime por miedo, los hombros tensos por la vigilancia constante. Todo eso está enviando señales al campo. Si quieres cambiar lo que manifiestas, necesitas comenzar a escuchar a tu cuerpo, a regular tu sistema nervioso, a crear seguridad interna para sostener nuevos estados. La emoción, a su vez, es el combustible de la vibración. Emociones como la gratitud, la alegría y la confianza tienen frecuencias altas, expansivas, pero solo son auténticas cuando vienen de un estado coherente y no de un intento desesperado de parecer positivo. Cuando mente, cuerpo y emoción están alineados, algo cambia en el campo. Este reconoce la consistencia, recibe una señal limpia, sin ruido, y es ahí donde la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de tu vibración más profunda. Soltar. Solo al escuchar esa palabra, algo dentro de la mayoría de las personas se contrae. Pero si suelto, voy a perder. Si no corro detrás, no voy a lograrlo. Este es el mito central que mantiene a tantos atrapados en ciclos de lucha, frustración y resistencia vibracional. La verdad desconcertante de la manifestación cuántica es que dejar de intentar con tanta desesperación es, precisamente, lo que desbloquea el proceso. No porque el universo exija inercia, sino porque la frecuencia de la necesidad repele, mientras que la del alineamiento atrae. Soltar con inteligencia no es rendirse, es dejar de vibrar la ausencia. Es cuando dejas de enviar señales de urgencia, de desesperación, de carencia. Porque mientras necesites profundamente algo, el campo entiende que no lo tienes. Y esa ausencia es lo que se manifiesta. Cuando sueltas, cambias la vibración. Declaras con energía, no con palabras, que confías, que lo que deseas ya es tuyo, aunque aún no sea visible. El paradojo es este. Cuanto más intentas controlar el resultado, más confirmas al campo que estás en desarmonía con él, porque el control nace de la desconfianza, y la desconfianza vibra en la frecuencia de la separación. Soltar es un acto de coraje vibracional. Es permitir que el campo haga su parte. Es entender que no estás solo en el proceso. Estás en 1960 co-creación con una inteligencia mayor que tú. Ejemplos de esto están por todas partes. La oportunidad que surgió cuando dejaste de buscar, la conexión que apareció cuando ya no intentabas impresionar, la idea genial que llegó cuando te relajaste. No fue coincidencia, fue coherencia. El campo pudo responder porque finalmente saliste del camino, dejaste de enviar señales confusas, y eso abrió espacio para el colapso de la realidad deseada. Soltar no es quedarse pasivo, es actuar con ligereza. Es hacer tu parte vibracional y permitir que la forma llegue en el momento adecuado. Sigues caminando, pero sin peso. Sigues deseando, pero sin urgencia. Ese es el equilibrio que sostiene la manifestación cuántica real. Hacer sin forzar, desear sin suplicar, crear sin depender. El campo lo entiende y responde a la libertad con movimiento, porque en el mundo cuántico, dejar de controlar es cuando comienza el verdadero poder. En un mundo obsesionado con la productividad, la lógica y las estrategias, nos enseñaron a priorizar el pensamiento, a pensar antes de actuar, a pensar antes de hablar, a pensar antes de sentir, pero en el universo de la manifestación cuántica, el orden es otro. Sentir viene antes que todo. La emoción no es un detalle, es el lenguaje principal del campo. Puedes tener los pensamientos más organizados y las intenciones más nobles, pero si tu vibración emocional está desalineada, nada sucede, o peor, sucede lo contrario.
Esto es así porque las emociones son cargas energéticas que moldean tu estado vibracional. No son invisibles para el campo, al contrario, son señales potentes y directas que resuenan constantemente en tu entorno cuántico. Amor, confianza, alegría, gratitud. Estas emociones tienen frecuencias elevadas, expansivas, que abren espacio para que colapsen nuevas realidades. Miedo, culpa, resentimiento, rabia reprimida. Estas contraen el campo, cierran puertas, invisibles y crean espejos de resistencia. Y lo más intrigante, el campo no juzga esas emociones, solo las replica. Sentir no es ser débil, es ser honesto. Es permitir que el cuerpo diga lo que la mente muchas veces ignora. Las emociones no procesadas crean distorsiones vibracionales. Puedes pensar que estás bien, pero si estás constantemente irritado, ansioso o cansado, el campo está recibiendo esa señal. Y entonces, aunque tengas buenas intenciones, la realidad que se manifiesta está llena de ruido, de desajuste y de repeticiones. El secreto no es controlar las emociones, es crear espacio para sentirlas con seguridad. Es desarrollar una fluidez emocional que te permita navegar por lo que sientes, sin ahogarte. A eso se le llama regulación. Y es esencial. Cuando aprendes a sentir tristeza sin convertirte en la tristeza, a acoger el miedo sin ser dominado por él, empiezas a moverte con más autenticidad. Y esa autenticidad es magnética para el campo. No se trata de fingir felicidad, sino de construir seguridad emocional interna para sostener estados más elevados. Eso es lo que diferencia a quien manifiesta de quien solo desea. Manifestar es un juego de vibración, y la emoción es vibración pura. Cuando realmente sientes lo que deseas, y permites que eso se convierta en tu estado predominante, el universo escucha, porque, en el fondo, no responde a tu lógica, responde a tu corazón. Estás visualizando, afirmando, meditando, esforzándote por mantener pensamientos positivos, y aún así, los resultados no aparecen. Tal vez estés dentro de la trampa más sutil de todas, la del control. Esta es una de las mayores formas de autosabotaje en la manifestación cuántica, y lo peor es que muchas veces parece productividad, disciplina, hacer tu parte, pero en realidad, el control revela una sola cosa: miedo. Miedo a que el campo no responda. Miedo a que nada suceda si sueltas. La trampa del control es como intentar sostener arena con la mano. Cuanta más fuerza haces, más se te escapa. Cuando intentas monitorear cada paso del universo, analizar señales, forzar el tiempo, medir el progreso obsesivamente, lo que estás diciendo energéticamente es no confío. Y el campo responde, porque siempre refleja tu vibración predominante. Si tu frecuencia es de vigilancia, ansiedad y necesidad de prever todo, te devuelve más razones para estar ansioso. Puedes escribir sobre amor y, al mismo tiempo, revisar compulsivamente los mensajes de texto para ver si alguien te escribió. Puedes declarar prosperidad y seguir abriendo la app del banco cada hora. Puedes afirmar salud y aún así examinar tu cuerpo diariamente en busca de señales de que algo está mal. Eso no es manifestar, eso es hipercontrol. Y envía una señal clara. Todavía estoy en el tiempo de la carencia. Liberarse de esta trampa requiere coraje vibracional. Es dejar de ser el comandante absoluto y convertirse en un co-creador consciente. Es entender que el campo no responde a comandos, sino a conexión. Que no necesita ser manipulado, necesita ser accedido a través de la confianza, la entrega y la coherencia interna. Y eso comienza cuando abandonas la necesidad de controlar todo. Sí, es natural querer controlar. Nos enseñaron así. Pero la verdadera manifestación nace cuando relajas la mente, regulas el cuerpo y permites que la realidad llegue a ti, en lugar de perseguirla. Es en ese espacio donde lo inesperado sucede, donde el milagro se vuelve rutina, donde dejas de monitorear y comienzas a experimentar, porque en el fondo el control es miedo disfrazado de seguridad.
Y cuando sueltas, el campo entiende: ahora estoy listo para recibir. Esa frase puede parecer simple, incluso poética, pero contiene la esencia más poderosa y frecuentemente ignorada de la manifestación cuántica. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Desear algo no garantiza que lo manifiestes. El campo cuántico no responde a la intensidad de tu pedido, ni a la perfección de tu ritual. Responde a la frecuencia que sostienes de forma continua y coherente. Y esa frecuencia es el reflejo exacto de quién estás siendo. Muchas personas viven como si pudieran engañar al universo. Piensan en positivo unos minutos, visualizan, con fuerza, hablan de abundancia, pero viven en el miedo, se sabotean con decisiones diarias, mantienen hábitos que contradicen todo lo que dicen desear. Y aquí está el secreto incómodo. El universo no lee tus palabras ni tu intención superficial. Siente tu campo vibracional. Refleja lo que está anclado dentro de ti, aunque no seas consciente de ello. Ser el cambio que deseas ver en el mundo no es una metáfora motivacional, es un principio energético. Si quieres amor, necesitas convertirte en amor en pequeñas acciones, cuidarte, tratarte con ternura, crear espacio para recibir. Si deseas abundancia, necesitas moverte con generosidad, actuar como alguien que confía en el flujo de la vida. Y esto no es fingir, es encarnar, poco a poco, la versión de ti que ya vive eso que sueñas. El gran cambio ocurre cuando dejas de pedir y comienzas a personificar, cuando te levantas cada día preguntando: ¿cómo piensa, siente y actúa la versión de mí que ya vive esa realidad? Y entonces eliges actuar desde esa respuesta, aunque no veas el resultado inmediato. Eso es manifestación cuántica real, una práctica diaria de coherencia vibracional. La mayoría quiere resultados antes de cambiar, pero en el campo cuántico, el cambio es lo que crea el resultado. No esperas ser próspero para confiar, confías, y entonces la prosperidad llega. No esperas ser amado para abrirte, te abres, y entonces el amor te encuentra. Porque el campo no responde a promesas, sino a la vibración continua de lo que tú eres, en esencia, ahora. Existe un punto en el que la manifestación deja de ser un esfuerzo externo y se transforma en un ritual interno, silencioso y continuo. Ese es el espacio donde viven los manifestadores más poderosos, no como maestros iluminados inalcanzables, sino como seres que han comprendido un secreto simple. La realidad que deseas ya existe en una línea de tiempo paralela, esperando solo a que te alinees vibracionalmente con ella. Tu trabajo no es crearla desde cero, sino acceder a ella volviéndote compatible con su frecuencia. Ese ritual no requiere inciensos, mantras, ni horarios astrológicos exactos. Comienza en la forma en que respiras al despertar, en la intención detrás de tus pensamientos más silenciosos, en cómo te mueves a lo largo del día. Está en las decisiones aparentemente pequeñas. Escuchar tu intuición o repetir el viejo patrón, reaccionar con miedo o responder con presencia. Cada microdecisión es una nota de la música que estás emitiendo al campo cuántico, y esa música es tu invitación a la realidad que deseas colapsar. Vivir en la línea de tiempo del ya realizado es un acto de imaginación creativa, pero sobre todo de compromiso con tu vibración. Significa levantarte cada día y actuar como quien ya tiene, ya es, ya vive. No como una actuación, sino como un ensayo que se vuelve real a través de la repetición. Es como ajustar el cuerpo para que entre en la ropa nueva. Vas moldeando tus hábitos, pensamientos y emociones hasta que esa versión se vuelva natural. El universo responde a ese tipo de consistencia con sincronicidades, encuentros inesperados, oportunidades aparentemente aleatorias. Pero detrás de todo eso está tu coherencia vibracional sostenida. Dejaste de emitir señales contradictorias, dejaste de vibrar en carencia, y eso abrió las puertas, porque el campo responde con precisión cuando finalmente hay claridad. El ritual silencioso es un estado del ser.
Es caminar con fe práctica, no ciega. Es sentir que ya está hecho, y no solo pensarlo. Es sostener esa certeza incluso cuando todo parece igual, porque en ese punto dejaste de esperar la realidad y comenzaste a vivirla antes de que se haga visible. Y es precisamente ahí donde colapsa, no por magia, sino por pura resonancia.